Bueno, ahora mismo son unos momentos ciertamente trágicos para las Islas Canarias, porque desde hace unos 5 días se han declarado 3 incendios consecutivos en la isla de Gran Canaria, que es la isla en la que viví 6 años. No es mi isla natal, pero viví allí 6 años y hay parte de mi obra escrita en relación con ese lugar. Y la verdad que están siendo momentos duros anímicamente, también porque tengo allí amigos que me están contando lo que está ocurriendo. Está siendo un incendio muy devastador, ¿no? Y cuando se asiste a la destrucción del medio natural, ¿no? Uno lo vive de manera muy íntima, ¿no? Quizá porque mi obra está también relacionada con cierta contemplación del paisaje, ¿no? De un paisaje que está siempre amenazado, no solamente por las catástrofes naturales, sino también por los medios humanos y por el propio calentamiento global, etc. Entonces, en mi caso, vivo, digamos, la condición de insular, a veces de manera trágica, cuando ocurren este tipo de acontecimientos, ¿no? Para contarte un poco cómo fue mi inicio en la literatura, en la poesía, quizás podría remontarme a la adolescencia, ¿no? Fue cuando tenía 14, 15 años y estudiaba en lo que antiguamente en España se llamaba el BUP, que era el antiguo bachillerato que empezaba con 14 años. Pues tuve un profesor de literatura que recuerdo siempre con mucho agrado. Empezaba todas las clases con una greguería de Ramón Gómez de la Serna, que de alguna forma nos despertaba aquellos alumnos un tanto somnolientos, ¿no? Digamos, de los primeros años 80 en un país que estaba despertando casi de una dictadura de 40 años. Recuerdo que esas imágenes tan sorprendentes de Ramón Gómez de la Serna hicieron que yo empezara a concebir el lenguaje, digamos, como algo que está vivo, ¿no? Como algo con lo que se puede jugar, con lo que se puede trabajar. Y recuerdo escribir los primeros textos. En aquellos años yo los guardaba, casi siempre los escribía por la noche, los guardaba en una gaveta que tenía en mi cuarto, y durante muchos años escondí esa escritura así muy infantil o muy adolescente. La fui guardando y nadie la leyó hasta que llegaron ya los años de la universidad y conocí a los primeros compañeros digamos, de universidad que también escribían, y con los que empecé a compartir textos y a intercambiar, digamos, materiales, ¿no? Así que un poquito eso así de entrada te puedo contar sobre mis orígenes, ¿no? Bueno, mis orígenes, como comentaba, en la adolescencia estuvieron relacionados con la poesía, aunque también recuerdo escribir unos breves textos en prosa, autobiográficos, por supuesto muy inocentes y muy ingenuos, ¿no? Y sin ningún valor literario, pero que me permitieron empezar a tomar conciencia de quién era, de mi lugar en el mundo,
de cuáles eran mis vínculos familiares, de cuáles eran mis procesos, digamos, afectivos, amistosos, ¿no? Entonces, hay mucho material que yo tengo guardado porque, en fin, no soy de los que tienden a destruir. Quizás sería bueno ser más destructivo en ese sentido, pero es una especie de nostalgia o de sentimentalismo lo que me hace guardar, aunque no lo relea nunca, todo ese material inicial que estaba sobre todo vinculado, como digo, a la poesía y también a cierto discurso narrativo autorreferencial, ¿no? Entonces, durante muchos años, ya desde los años universitarios, yo escribí exclusivamente poesía, y fue ya posteriormente cuando salí de la isla, me desplacé a Alemania y estaba recién llegado a Alemania en febrero del año 95, cuando empecé a compartir, a combinar de alguna manera la escritura poética y por otro lado la escritura diarística, ¿no? La prosa narrativa vendría mucho más tarde, ¿no? Y bueno, y por hablar también de otro género que he practicado, el género de la traducción, también diría que surge ya durante los años universitarios, ¿no? Finales de la carrera, en los años 92, 93, cuando empecé a pergeñar las primeras traducciones, ¿no? del francés, que era la lengua que yo estaba también empezando a aprender, ¿no? Y esas primeras traducciones fueron un ejercicio también de confrontación con una lengua extranjera que no dominaba del todo, pero que me permitía esa lectura. Quizá más adelante hablemos de la traducción como escritura, ¿no? Ese sería un poquito el balance de mi relación con los géneros literarios. Sí, bueno, la escritura de diarios, como comentaba, surgió en un momento preciso, de forma totalmente inesperada. Yo era lector de diarios, supongo, intento recordar, pues quizá los diarios una selección de los diarios de André Gide, una selección también de los diarios del griego Seferis, y otros, seguramente textos diarísticos que leía, ¿verdad? Pero nunca había tenido la necesidad o la intención de escribir diarios. Y la escritura del diario surgió en unas condiciones, como digo, muy concretas, como fueron mi desplazamiento a Alemania, el hecho de comenzar a vivir solo por primera vez con 23 años, el verme en un medio ciertamente, no diré hostil, pero sí un tanto ajeno, tanto en el plano lingüístico como en el plano cultural. Yo llegué a Alemania en febrero del 95, residí en una especie de, bueno, una residencia universitaria que estaba además a las afueras de la ciudad de Jena, en una de las montañas, de las colinas que rodean la ciudad, con lo cual se dieron toda una serie de circunstancias que hicieron que yo de pronto me viera escribiendo un diario que continué luego durante bastantes años, aunque las circunstancias de mi vida, por supuesto, fueran evolucionando, y mi concepción del diario, por esto mismo que comento, ha ido también transformándose, ¿no? Inicialmente era una escritura refugio, una escritura
que me permitía conversar conmigo mismo, practicar mi propia lengua, ¿no? Que me permitía también ahondar en esa circunstancia extraña para mi vida. Pero luego, con el paso del tiempo, el diario se fue transformando también en una escritura un poco más convivial, si podemos emplear esa palabra, un poco más colectiva, en la que yo incorporaba conversaciones, incorporaba encuentros, empezaba también a introducir fragmentos que tenían que ver con mis viajes, es decir, con esos momentos de mi vida en los que empecé a salir de esa especie de enclaustramiento en que me vi al principio. Y luego, en algún momento yo me di cuenta de que el diario era un taller, era una especie de laboratorio de escritura, que me permitía escribir sin pensar en qué género estaba manejando, sino que era una escritura libre, ¿no? Eso me parecía importante, esa escritura en libertad, ¿no? Hubo también pequeños apuntes o pequeños esbozos de historias, de relatos que fueron surgiendo, también esqueletos de poemas que a veces se convertían en poemas y otras veces se quedaban en ese mero borrador. Y sobre todo el diario permite reinventarse a sí mismo, ¿no? Es decir, aunque uno intente ser lo más fiel posible a la vivencia y a la realidad real que le rodea a uno, es cierto que el diario también es una escritura que contiene parte de ficción, es decir, es una especie de autoficción muy apegada a la realidad. Con esto yo creo que quizá hemos intentado resumir lo que para mí significa la escritura del diario, ¿no? Bueno, la poesía para mí es el lenguaje originario, ¿no? Y creo que incluso los buenos novelistas están casi siempre de acuerdo en que la poesía es el tipo de lenguaje o el tipo de escritura que logra entrar más adentro en la espesura de la realidad, ¿no? Mientras que la narrativa muchas veces se queda en lo anecdótico, se queda en los márgenes, ¿no? Con la poesía intentamos, no sé si lo logramos, pero intentamos, digamos, tocar aquello intocable, aquel núcleo misterioso que está, digamos, en el corazón de la realidad, ¿no? Y que al mismo tiempo está en el interior de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que desde que, siendo también adolescente, otro de mis padres tutelares fue Rainer Maria Rilke, ¿no? Autor al que he seguido leyendo. Él concibe la poesía como una especie de milagro que es capaz de rescatar las cosas del mundo que van a perderse, ¿no? Es decir, para él nombrar las cosas es hacerlas existir, ¿no? De verdad. Entonces, claro, cuando uno escribe un está yendo digamos, al corazón de esa paradoja, ¿no? Es decir, las cosas existen, el mundo existe,
pero al mismo tiempo no existe de verdad, al mismo tiempo vivimos en una especie de fantasmagoría, ¿no? En una especie de irrealidad, y la poesía vendría a ser, creo yo, una especie de bisagra que está entre la plenitud del instante vivido, de la existencia, y esa irrealidad, esa fantasmagoría, esa ausencia y ese vacío que permanentemente nos acosa, ¿no? Entonces, claro, es una especie de cuerda floja, ¿no? La poesía es como una cuerda floja a través de la cual vamos atravesando el mundo, ¿no? Y en cualquier momento, claro que nos podemos caer, ¿no? Pero necesitamos ir caminando a través de esa cuerda floja para sentir, por un lado, el vacío de la realidad y por otro lado, digamos, la gracia de la ingravidez, ¿no? La gracia del instante, ¿no? En el que vivimos. Entonces, bueno, me parece a mí que en fin, quizá he empleado un lenguaje demasiado metafórico o demasiado simbólico para hablar de lo que es la poesía, pero yo creo que es algo tan natural como respirar, ¿no? Y justamente en uno de los poemas, creo que uno de los últimos poemas de Un Sudario, que es mi último libro, hablo digamos, de cómo respiramos y cómo intentamos estar más allá de lo que respiramos, ¿no? Es decir, la poesía es como la respiración y el poeta de alguna forma sigue respirando después de morir en sus poemas. Bueno, yo creo que mi poesía partió en aquellos años del final de la adolescencia, de una primer libro no publicado, serie de poemas que titulé Detrás de tu nombre. Justamente ahí aparece ya ese interlocutor un poco innominado, al que yo me dirijo para intentar justamente encontrar ese nombre que nunca se acaba encontrando. Y recuerdo haber escrito ese libro bastante influenciado por la escritura de alguien a quien luego no he releído todo lo que hubiera debido, que es Edmond Javès, el gran escritor judío de lengua francesa. Varias series como La Crepitación continuaron en esa línea de poema en prosa que va en busca de figuras desaparecidas, de figuras ausentes. Y luego ya con el que fue mi primer libro publicado, que fue El canto en el umbral, mi poesía se vuelve más lírica, más contenida, quizá menos experimental, si bien yo nunca utilicé moldes clásicos, ni rima, ni una métrica canónica, pero sí a veces una cierta regularidad y un lenguaje o una sintaxis un poco más clásica, por decirlo así, aunque lo que me interesó en esos primeros libros, porque fue El canto en el umbral, y luego libros como Llamada en la primera nieve, o también Los párpados cautivos, me interesó sobre todo una idea de la contemplación, del rescate del instante. Hay cierta solaridad en el primer libro, en la presencia del sol, del mar a veces también es importante. En los libros posteriores, Llamada en la primera nieve,
digamos, el paisaje se transforma, es un paisaje mucho más oscuro, más invernal, y la palabra de forma inconsciente va incorporando esos elementos un tanto más, más fúnebres, más trágicos, ¿no? Y bueno, hay una evolución que va a llegar hasta un sudario, que es el último libro mío publicado, en donde ya, digamos, la palabra ha adquirido mucha más libertad, eh, incluso ha vuelto a recuperar cierto sentido de la experimentación, y bueno, lo que está ahora mismo inédito, que es un libro que próximamente, el próximo año, 2020, va a publicar Pretexto, es un libro que contiene todo lo escrito en los últimos 5 años, ¿no? De tal manera que, bueno, una de las series titulada Panteón es una serie de poemas en versículo, de temática casi siempre, ¿cómo decirlo?, funeraria, incluso con un sentido ritual de la escritura que se va como expandiendo de manera casi automática, ¿no? Y me parece que bueno, la trayectoria está bastante bien recogida en esta antología que ha hecho el Taller Blanco y que yo he titulado, precisamente quise titularla Umbrales donde apenas llega la luz, justamente porque me parecía un buen título que recogía la idea del umbral, la idea de lo liminar, que creo que está en el centro de mi poesía, conectándola con esa creciente ausencia de luz que también de alguna manera con Panteón caracteriza ya la poesía última que he escrito. Bueno, mi trabajo de traductor ha sido irregular, porque yo no soy un traductor profesional, no me dedico a la traducción como medio de vida, sino que la concebí siempre como un placer, como una forma alternativa de escritura, como un taller también de juego con el lenguaje, como un aprendizaje permanente, como una forma de leer que es casi microscópica, ¿verdad? Que permite entrar en un texto y experimentar una especie también de comunión con ese texto y con ese autor, que la lectura no siempre permite, ¿no? Porque la traducción es una especie de juego de máscaras, ¿no? El traductor se pone una máscara que es la del autor traducido, y al mismo tiempo tiene que inventar una lengua adecuada para traducir, digamos, específicamente ese poema o ese libro de poemas o esa novela, porque no sirve en la traducción nunca llevar a cabo un único sistema, es decir, que el traductor tiene que ir inventando los mecanismos que le permitan traducir. Entonces, bueno, yo recuerdo haber empezado con un libro de un autor francés actual, vivo, que además es buen amigo, Jacques Ansé, un libro que se tituló en español Bajo la montaña, esa fue mi primera traducción. Y a partir de ahí me concentré sobre todo en poesía francesa y específicamente en la poesía suiza de lengua francesa, ¿no? Lo que se llama la poesía romande, ¿no? Sobre todo con un autor al que yo empecé a leer en los años, mitad de los años 90, y que fue y ha sido uno de mis
autores de cabecera desde hace veintitantos años, que es el suizo Philippe Jacotet. A Jacotet yo lo aprecio como persona enormemente, lo admiro como escritor, me parece uno de los grandes nombres de la literatura mundial, y alguien a quien debería leerse mucho más de lo que se le lee, ¿no? Es verdad que en la época en que viví en Alemania, mi trato frecuente con el alemán, pese a no haber dominado nunca, digamos, de modo deseable ese idioma, me permitió acercarme a la traducción de dos autores, traducción que hice en colaboración con una buena amiga, con Montserrat Armas. Tradujimos El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, con quienes tuvimos 3 años de fértil y al mismo tiempo terrible compañía, porque Schopenhauer es un autor que realmente es capaz de destruirte física y espiritualmente, ¿no? Y luego también tradujimos juntos a Hermann Broch, su poesía, que estaba sin traducir, precisamente para la editorial de un colombiano, de Ricardo Cano Gaviria, y una española, su mujer, que es Rosa Lentini, la editorial Igitu, ¿no? Y es bueno además que esto lo diga estando ahora aquí en Bogotá, ¿no? Qué gran labor la que ha hecho Igitu. Mi única incursión en la lengua italiana, una lengua a la que adoro, pero que sin embargo tampoco domino excesivamente, fue la traducción de un poeta suizo-italiano, Fabio Pusterla, y un libro extraordinario que es Boxten, un libro que se publicó en la editorial Qualea de Santander. Bueno, la literatura española es un concepto que se puede entender desde varios puntos de vista, ¿no? Si entendemos española desde el punto de vista nacional, tendríamos que contemplar las literaturas escritas en las varias lenguas españolas, ¿no? Tanto la literatura escrita en lengua española o castellana, como la literatura escrita en catalán, en gallego, en euskera y también en lengua asturiana, ¿no? Esto es algo que casi nunca se plantea bien, que casi nunca se concibe de este modo. Las antologías de poesía española suelen llamarse así, ¿no? Casi nunca incluyen a las poesías de las otras lenguas oficiales del Estado, ¿no? Y luego tendríamos otro modo de concebir el concepto de literatura española, refiriéndonos a española desde el punto de vista lingüístico, es decir, literatura de España escrita en lengua española, ¿no? En este sentido, por supuesto que hay muchas tradiciones, no solamente en cuanto al género, sino en cuanto a los lugares desde los cuales se escribe esa literatura. Y en el caso de Canarias vendría a ser un lugar singular porque no solamente, geográficamente, culturalmente, históricamente, hay muchas singularidades que nos determinan y que nos distinguen de la literatura peninsular española, sino porque la literatura canaria presenta, digamos, conexiones con otros ámbitos que son muy poco frecuentes en la literatura peninsular española, ¿no? Y especialmente la conexión con la literatura latinoamericana,
a veces cierta visión de la literatura africana, sobre todo en los últimos tiempos, y eso ha hecho que el modo en que el lenguaje se emplea, ¿no?, en la literatura, el lenguaje, la lengua castellana, ¿no?, la lengua española, sea un modo que presenta ciertas singularidades, ¿no? Yo no sé si es este el motivo que hace que la literatura canaria sea bastante poco contemplada o bastante poco atendida desde la España peninsular. Desde luego, ningún autor canario ha ganado el premio Cervantes, ¿no? Ni tampoco los grandes premios, por lo menos de poesía de los últimos tiempos. Estoy pensando en el premio Reina Sofía de poesía. No hay ningún autor canario que lo haya ganado, ni tampoco el premio García Lorca. Y bueno, en cuanto al premio nacional de poesía, sí que, si no me equivoco, se le concedió a José María Millares Sal póstumamente, es decir, que cuando se premia a un autor canario, resulta que ese autor canario ya está muerto, ¿no? Y bueno, en las antologías, esta es una queja que bueno, que nos llaman a veces muy quejumbrosos, nos dicen que estamos siempre llorando y quejándonos de esto, pero es una realidad objetiva. Se publican muchísimas antologías de poesía española joven o actual o reciente, y es muy raro que aparezcan autores canarios. A veces no aparece ni uno solo. El último caso, sin ir más lejos, es el de una antología que es ya un caso extremo, titulada Insumisas, publicada por una editorial canaria, con 88 poetas, mujeres, de temática social, política, de las cuales ni una sola es canaria. Lo cual la editorial, en mi opinión, se cubrió auténticamente de gloria. Un poema de un libro inédito, una serie inédita que se titula Panteón. Al extranjero que vivió 3 años en aquella ciudad y la vio transformarse en no menor medida que sí mismo, como en una simbiosis en la que la ciudad y el extranjero se intercambiaban sus perplejidades, perdían la virginidad y aprendían a tratar con los desconocidos. Al extranjero que se vio un día en medio de una plaza intentando entender las referencias históricas de la estatua de un noble caballero que asistía todas las mañanas al bullicioso despliegue de los puestos del mercado, a la apertura de nuevos cafés para estudiantes cada año. Le gustaría volver a viajar a esa ciudad después de tantos años, pues sabe que en cada callejuela lo está esperando, como el cabo cortado de un hilo, la continuación de un suceso del que fue protagonista, como el de aquel sábado santo en que, tras haber escuchado en la iglesia una pasión de Bach, rodeó por primera vez el planetario, o el del perro callejero que lo acompañó hasta una de las estaciones de tren, aquella en la que las nubes morían con mayor lentitud, permanecer una vez más emboscado en el parque al que se entraba por una verja rota, extranjero asomado al abismo de las palabras extranjeras, sonidos que restallan en el oído y se desangran antes de que sus cuerpos puedan ser comprendidos, extranjero deseoso de comprender los cuerpos de las palabras extranjeras deshechas en las bocas que le hablaban los primeros meses en las paradas de autobuses, los gestos que el extranjero tuvo que aprender a usar para señalar todo aquello cuyo nombre desconocía, y pese a la distancia insalvable, la mudez obligada, el extranjero agradece el aprendizaje tortuoso de los 3 años pasados en aquella ciudad, en la que nada era nunca como él sospechaba.
Incluso ahora, cuando ya la ciudad va desapareciendo del recuerdo, el extranjero cree que aún sería posible encontrarle sentido a alguna vivencia si le fuera posible volver a recorrer las orillas del río al que tan pocas veces fue. Se dice ahora, quizá porque ya entonces sabía que los ríos se llevan las miradas de quienes los contemplan parados en la orilla.